Qué hermoso es recordar que Dios está pendiente de nosotros y que todo cuanto podemos necesitar para alcanzar el proyecto, el plan que Dios tiene para nuestra vida, Dios mismo se ha encargado y se va a encargar de proveerlo. Ha sido hermoso poder estar meditando así en la vida de Moisés y ver cómo realmente después de ese encuentro con Dios que vimos la semana pasada, donde Dios le dice, yo soy, donde Dios le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Todopoderoso en el cual tú puedes descansar, en el cual tú puedes realmente equiparte y suplir todas tus deficiencias. Dios nos recuerda, como a Moisés, todo en nuestra vida depende de Dios. Como en este caso, dependía de Dios y no de Moisés. Con mucha frecuencia, el cristiano olvida que en todo momento, y subrayo, en todo momento, su vida depende totalmente de Dios. Muchas veces nos encontramos con que empezamos a luchar en nuestras propias fuerzas, a batallar, a querer obtener aún la bendición de Dios en nuestras manos, ¿sí? Así que, por favor, nunca pierdas de vista que no se trata de lo que tú puedes hacer. No se trata de tu experiencia o de tu capacidad, ni siquiera de tus talentos. Dios te los dio, pero se trata de depender de aquel que te ha llamado. Dice la Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento. El llamado es de Dios. Lo que Dios quiere que entendamos ahora es que nuestra vida, dice en 1 Samuel, nadie será fuerte por su propia fuerza. A veces en la vida cristiana, ante los retos, ante las circunstancias, a veces podemos pensar y hasta sentir que no podemos. Que muchas veces decimos, es que yo no puedo obedecer en esto. Pensamos, yo no puedo avanzar en esto. O yo no puedo soportar lo que ahora mismo estoy viviendo, lo que estoy enfrentando. La prueba, la tentación, etc. Pero allí es donde Dios nos recuerda que lo único que necesito es estar dispuesto, ponerme en las manos de Dios y dejar que Él lo haga en mí. Moisés está alentado. Moisés está así con el corazón caliente y el llamado de Dios ha sido otra vez puesto delante de él. Así que Moisés regresa del monte de Horeb, del monte de Dios, y va al lugar donde habita, donde está su suegro, Jetro, y le dice, iré ahora. Quiero llamar la atención a esta parte, en este versículo 18, porque Moisés lo que dice, aunque son palabras sencillas, realmente reflejan en el fondo el corazón obediente, el corazón en el cual Dios ha trabajado en la vida de Moisés. Porque sus palabras, iré pronto, iré ahora, iré en este momento, reflejan esa actitud de disponibilidad. Quiero que notes, iré pronto es no voy a esperar a mañana, no voy a planear el viaje, ¿no? O luego, como a veces dicen los cristianos, bueno, me voy a poner a orar a ver si Dios me confirma que esto es lo que Él quiere que haga, ¿no? No, nada de esto. Es un sencillo iré ahora. ¿Por qué? Porque Moisés está entendiendo, si Dios ya me llamó, si ya me capacitó, entonces no necesito nada más, ni esperar nada más. ¿Por qué? Porque el corazón de Moisés está lleno de las palabras de Dios. Fíjate cómo, muy hilado con la enseñanza de la semana pasada, en el corazón de Moisés, en su mente, en su alma, ahora están resonando esas palabras de yo soy, te envía. Yo soy el que voy a estar contigo. Yo soy Jehová. Ve, estaré con tu boca, estaré con tus manos. Yo te voy a decir lo que vas a hablar. Toma lo que tienes. Moisés, sí, toma la vara que tienes en la mano y ve. Este es un principio fundamental. Este es un principio que debes guardar muy bien en tu corazón. Cuando las palabras de Dios son las que abundan en nuestra vida, entonces ella va a poder dirigir tus pasos y el resultado es que tú vas a estar animado. Tú vas a estar fortalecido. Tú vas a estar impregnado de esas palabras de donde surge el poder, la confianza en el creyente, esa fuente de energía inagotable. A veces en la vida cristiana, todos lo hemos experimentado, a veces nos encontramos con que nos falta ánimo.
A veces nos encontramos con que le falta vigor a tu vida espiritual y que reconocemos que nuestra alma está sedienta. ¿No lo has sentido? Yo sí. Y ahí, con toda claridad, la invitación del Señor es la misma. Ven a mí, acércate a mí, deja que mi palabra vuelva a hacer ese trabajo extraordinario que además solo lo puede hacer ella, porque es un trabajo en el cual Dios nos recuerda la importancia de permanecer en Dios y permanecer en su palabra. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa no limitarnos a el conocimiento, no limitarnos a conocer lo que Dios dice, sino estar constantemente avanzando a obedecer lo que Dios dice, a obedecer lo que Dios te dice a ti. Por eso es que en cada estudio de la Biblia, en cada lectura, en cada tiempo tuyo, en tu comunión con el Señor, cada predicación que escuchas, Dios siempre ha tenido este objetivo, que tú encuentres algo en que obedecer. Te voy a decir algo, si tú en esos tiempos no estás encontrando constantemente algo para obedecer, algo para avanzar, algo para limpiar en tu vida, entonces déjame decirte algo. Algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios siempre hace este trabajo. No se debilita. ¿Y sabes? Lo único que la limita es no encontrar un terreno disponible, un terreno preparado, un terreno que habla de nuestro corazón que quiera obedecer. A mí me encanta ver el trabajo de Dios en la vida de sus hijos. Cuando lo veo trabajar en mi vida y que ese trabajo Él lo quiere hacer constantemente, realmente me maravilla, me sorprende. Y Dios siempre es así, porque Dios no escatima recursos en hacer voltear a sus hijos a Él. ¿Para qué? Para hacerles conocer su voluntad, su propósito para cada uno. Y así está Dios siempre mostrándonos cuál es el siguiente paso de obediencia. Esta parte para mí es clave. Yo creo que este estudio debe estar así enfocado con esta lente, el lente de cuánto quiero, cuánto anhelo obedecer a Dios. Cualquier otro motivo, cualquier otra razón por la que tú te acerques a Dios, por la que tú busques a Dios, que no incluya el obedecer a su palabra, el obedecer a su voluntad, queda cojo, queda incompleto. Sí es cierto, vamos a Dios muchas veces a buscar aliento, a buscar consuelo, a buscar reposo. Pero si no va siempre eso entrelazado con una actitud de Dios, ¿en qué quieres que yo obedezca? Nuestra vida va a estar incompleta. La clave, el secreto de la vida cristiana, de la vida satisfecha, plena, feliz, es la obediencia a Dios. Sin obediencia no puede haber bendición. El mismo Señor Jesús, como Hijo de Dios, tú lees en Hebreos que cuando habla de este momento donde Jesús va a tomar un cuerpo humano, introducirse en esta creación, y dice, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. El objetivo de la vida de Jesús fue hacer la voluntad de Dios. No había otro propósito. De la misma manera, cuando tu corazón, como hijo de Dios, adoptado por el Señor, se pone en sintonía con Dios, tú lo único que vas a buscar es captar todos los detalles, captar todas las cosas en ese plan que Dios tiene para ti, en ese plan que es personal. Y además, en cada paso que tú des, vas a ir recibiendo la confirmación de parte de Dios de que estás en el lugar que Dios te ha pedido. De la misma manera que cuando no estás en el lugar que Dios te ha pedido, Dios te va a mostrar con amor, con paciencia, oye, hay algo por hacer. Moisés ha visto la zarza ardiendo allá en el monte Oreb, el monte de Dios. En ese lugar recibe el llamamiento de Dios, pero más importante aún, Moisés vio desbaratarse delante de sus ojos los impedimentos que ante sí mismo él ponía para ponerse de manera completa, total, en las manos de Dios. Una vez que esos impedimentos han sido hechos a un lado, ¿qué hace Moisés? Regresa. Regresa a Madián. Era un camino bastante largo. Regresa a donde estaba su suegro Yetro, su esposa, sus hijos. Un camino de varios días. ¿Y qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él expresa? Expresa
bien pronto su deseo: quiero obedecer al llamado, quiero obedecer a Dios. Ahora quiero que pienses en esto. Es muy lógico pensar que una vez que Moisés regresa a Madián, tanto su suegro como su esposa, sus cuñadas, tenía varias cuñadas, dice la Biblia que seguramente en ese ambiente familiar, cuando él regresa, seguramente le preguntaron: oye Moisés, pero en Egipto tu cabeza tiene un precio. ¿No te buscaban en Egipto para matarte? Y por eso es tan importante cómo reconocer, apreciar que cuando vamos en la dirección que Dios nos ha marcado, Dios no va a tener problema para seguirnos dando la confirmación. Ahí es, por ahí es. Fíjate en el versículo 19, Éxodo 4:19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, o sea, ya regresó del monte de Horeb: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Yo quiero que tú atesores muy profundo esto en tu corazón. Tú afírmate en obedecer a Dios y deja los resultados al Señor. Deja los resultados al Señor. ¿Que puede haber consecuencias por obedecer? Sí, sí puede haber, pero déjalas en las manos del Señor. Y además, otra cosa, también es cierto que hay consecuencias por no obedecer. Pero esas consecuencias, esas no las podemos depositar en manos del Señor. La obediencia, Dios dice: yo me hago cargo. Pero si tú desobedeces, en el camino de la desobediencia, lo único que hay es una cuenta que corre por tu cartera. Corre a tu cuenta, corre a tu cargo. Moisés toma la decisión: yo voy a obedecer a Dios, sé que puede haber peligro. Moisés toma a su mujer, toma a sus hijos. Nota el pasaje, es plural. Vamos a después entrar a este detalle, es interesante. Los monta en el auto, en el burro. Y entonces empieza el camino a Egipto. Y siempre que avanzamos en la voluntad de Dios, siempre que vamos en esa dirección, la palabra de Dios no se hace esperar. Esto es maravilloso. Dios siempre va confirmándonos paso a paso que vas bien, que vas en el camino. Y entonces viene nuevamente la voz de Dios, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Yo quiero que notes aquí dos cosas. La primera: Moisés, ya vas de regreso a Egipto. Qué bueno que estás obedeciendo. Qué bueno que vas en el camino que yo te he indicado. Pero por favor, Moisés, no olvides a qué vas. Esto es muy importante. Moisés, no pierdas de vista el llamado. Te he puesto para que vayas delante de Faraón y ante él muestres todo lo que yo he hecho contigo. Todo lo que he puesto en tu mano. Las maravillas que te he mostrado. Y el segundo aspecto, Dios también le dice a Moisés: Moisés, ten presente que no va a ser fácil. O sea, Dios nunca ha prometido que avanzar en la obediencia a su voluntad vaya a ser fácil. Aquí dice el pasaje de manera sencilla: Faraón no los va a dejar ir. No vayas a pensar, Moisés, que ya como vas con mi bendición, como vas siguiendo mi llamado, a la primera el Faraón va a decir: sí, adelante, pásenme lo que quieran, ¿no? ¿Sabes? Ahí es donde podemos entender cómo el proyecto de Dios incluye suplir lo que necesitemos cuando enfrentemos la lucha, cuando enfrentemos la adversidad. Por eso Dios continúa diciéndole a Moisés: pero tú vas a decirle a Faraón: Israel es mi primogénito. Israel es mi hijo. Deja ir a mi hijo para que me sirva en el desierto. Pero tú te has negado a dejarlo ir, te has negado a obedecer. Y entonces aquí, en un resumen de acontecimientos de mucho tiempo, o sea, de todo lo que viene adelante, le dice Dios a Moisés que le diga a Faraón: yo voy a matar a tu hijo, yo voy a matar a tu primogénito. Es lo que Moisés le va a decir a Faraón. Aquí entendemos cómo para Dios la obediencia tiene un lugar preponderante. No hay nada más importante para Dios que la obediencia.
¿Y sabes qué? Además estamos hablando de la obediencia completa, porque la obediencia incompleta, pues finalmente tú y yo sabemos que no es obediencia. Y la desobediencia siempre va a tener consecuencias muy duras. Moisés va de regreso a Egipto. Pero Dios le dice, Moisés, tienes un objetivo para ir a Egipto. Y aquí entonces surge una pregunta para nosotros. ¿A qué regresamos a Egipto? Tú y yo sabemos que Egipto representa el mundo. Un mundo que no conoce a Dios. Un mundo que dice la palabra de Dios que está perdido, que no tiene esperanza y cuya única esperanza es escuchar el Evangelio, creerlo, aceptarlo y entonces recibir el regalo de Dios de la salvación y la vida eterna. Pero ese plan, ese proyecto de Dios solo se alcanza cuando el que ya ha conocido a Dios regresa al mundo, pero regresa para hablar de Cristo. Cuando el creyente regresa al mundo, pero para confundirse entre ellos, para ser uno más, a lo mejor para pasar de incógnito, ¿no? Así para que no se note que soy cristiano, no vaya a ser que se vayan a burlar de mí. Y ahí tu Biblia en el cajón, si acaso la llevas, ¿no? Olvidando que tienes la enorme oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. Fíjate las palabras de Dios a Moisés. Te he puesto para que muestres las maravillas que he puesto en tus manos. Y lo mismo es para nosotros. Pablo dice en el libro de Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no les hablan? ¿Cómo van a conocer a Dios si quien conoce la verdad la esconde? Quien conoce la verdad, como ese siervo malo y negligente que esconde en tierra el talento que le dio su Señor. Ahora, todo el tiempo nuestra vida está hablando. ¿A poco no? Todo el tiempo nuestra vida está hablando. La pregunta es, ¿de qué habla nuestra vida? David, por ejemplo, en el Salmo 51, él dice así en esa oración, Dios, yo quiero que mi vida cante tu alabanza. Las palabras textuales son, con mi lengua cantaré tu justicia. O sea, que nuestra vida realmente cante de Dios. Siguiendo esta línea de pensamiento de David, ¿nuestra vida de qué canta? ¿Qué estamos cantando? Lo podemos llevar al aspecto bien práctico. Por ejemplo, ¿qué cantamos en casa? Perfume a tus pies. Bueno, eso fue ahorita, ¿no? ¿Qué cantas en casa? ¿Qué cantas cuando vas en tu coche solo? ¿Qué cantas cuando estás en una reunión familiar o con tus amigos? Para efectos prácticos, ¿qué escuchas? ¿Qué alimentan tus oídos? ¿Qué alimenta tu alma? ¿Sabes? Hace poco, platicando con un creyente sobre este tema, le decía cómo muchas veces somos bien cuidadosos en aspectos que decidimos dejar fuera de nuestra dieta porque reconocemos que no nos hacen bien, que no conviene. Y evitamos así, con toda rigidez, con toda disciplina, ciertas cosas, pero que no tenemos la misma disciplina y la misma rigidez cuando se trata de qué cosas permitimos que lleguen a nuestros oídos. ¿Qué cosas permitimos que lleguen a nuestros ojos? Alimentos que finalmente llegan al alma y que como alimentos del alma van a tener una consecuencia, aunque nosotros pensamos que no nos afectan. Aunque nosotros pensamos que no hacen daño. Y así es, por eso Dios te recuerda esta pregunta. Yo creo que esta pregunta hoy es así golpeadora para nosotros. ¿A qué regresas a Egipto? ¿Regresas a cantarles de Dios y sus maravillas? ¿O regresas a cantar como ellos? ¿Qué preguntas, no? Otra pregunta, ¿qué tan importante crees que sea para Dios la obediencia? Claro, la respuesta correcta la sabemos. Espiritualmente o digamos teóricamente sabemos la respuesta. Bueno, es que para Dios la obediencia debe ser muy importante. Sí. Ahora vamos a ver en la experiencia, en este pasaje, qué tan importante es para Dios la obediencia. Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino, o sea, Moisés ya va de camino a Egipto, va obedeciendo a Dios, va siguiendo el llamado,
en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo dice? Dios quiso matarlo. Como dicen por ahí, no comprendo. ¿A quién quiere matar? Sí, leíste bien. Quiere matar a Moisés. Oye, pero si acabamos de leer que Dios va y busca a Moisés en el desierto, le da el llamado, lo equipa, lo alienta, y aquí se lo quiere echar. No entiendo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, te voy a decir qué pasó aquí. Pasó aquí que Dios nos quiere así subrayar con el marcador más brillante que puede encontrar. Nos resalta lo importante que para Él es la obediencia completa. Que la obediencia es imprescindible. Ahora te quiero aclarar algo. Obediencia no es perfección. No existe el creyente perfecto. Si lo quieres encontrar, de una vez te adelanto, no vas a poder. Pero obediencia sí significa acción. ¿Acción para qué? Acción para no ignorar algo que Dios ya te ha dicho claramente que hay que arreglar, algo que Dios te ha dicho claramente que hay que quitar de la vida, algo que hay que dejar de hacer, o a lo mejor en su caso algo que hay que hacer. Y que tú has pensado, no, eso no es tan importante. No, eso no creo que sea tan trascendente. Y a veces hasta pensamos, como en este caso Moisés, que podemos avanzar, que podemos así perseguir el plan de Dios para nuestra vida, aún el servicio, ignorando lo que Dios ya nos ha dicho, esto no está bien. En pocas palabras, ignorando su palabra. Vamos a ver cuál fue este detallito que detonó en este momento esta acción tan drástica por parte de Dios. Un detallito, muy entre comillas, que estaba por costarle la vida a Moisés. Versículo 25. Entonces Séfora, la esposa, toma un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Te voy a dar el antecedente. Cuando Dios llama a Abraham para llevarla a una tierra que después le iba a dar en heredad, Dios hace un pacto con Abraham. En este pacto, Abraham se comprometía con Dios, Dios se comprometía con Abraham. ¿A qué? A darle esa tierra de Canaán en heredad perpetua a él y a su descendencia. La parte de Abraham en este pacto era identificarse con Dios como el pueblo escogido. Y el rito, la parte del pacto física externa, porque era una división del corazón, pero que finalmente tenía una manifestación externa, era tú, Abraham, y tus hijos, y los hijos de tus hijos se circuncidarán al 8º día, todo varón. ¿Qué leemos aquí? Que ese pacto donde Dios le dijo a Abraham y a su descendencia, yo seré su Dios, era un pacto que Dios tomó muy en serio. Y ahora vemos, fíjate, dice en Génesis 17:10, hablando de este pacto, palabras de Dios, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Moisés es la 6ª generación después de Abraham. O sea, viene Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram y Moisés. Moisés era un hebreo circuncidado, que ya vimos cómo tiene que salir de Egipto. En el desierto se encuentra con la que después se convirtió en su esposa, se casa por allá, ¿no? Se casa con Séfora, una mujer gentil, y que llegó el momento en que tuvieron a su bebé, y te puedes imaginar esa plática. Oye, Séfora, Dios nos mandó que guardáramos el pacto. Hay que circuncidar al niño al 8º día. Y Séfora la ha de haber volteado a ver. ¿Qué? ¿Qué quieres que yo haga llorar a mi Gersoncito? Oye, Moisés, ese pacto del que me platicas,
yo creo que ya está anticuado. Además se me hace muy sádico. ¿Para qué hacer sufrir al niño? Y nos podemos imaginar cómo Séfora pudo haber argumentado, oye Moisés, esas costumbres no las tenemos aquí. Esto es extraño. Se me hace una locura. Y además, Moisés, hablando ya así en serio, pues ya tiene mucho tiempo de esto. Ya como que voltea a tu alrededor, modernízate, mi chavo, ¿no? Yo no sé en qué términos habrá hablado Séfora con Moisés. La palabra de Dios no nos da los detalles, pero sí sabemos la consecuencia. Sí sabemos en qué acabó el asunto. No sabemos cuál fue el argumento, pero lo importante es que Séfora no obedeció. Ahora, aquí el problema no era nada más de Séfora. Es muy claro, es muy interesante ver cómo en el fondo, aunque Séfora no obedeció, Moisés abdicó esa decisión como responsable espiritual del hogar, como responsable de la familia, como responsable de los hijos. Moisés abdicó esa decisión a favor de su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa pensó, yo no creo que esto sea tan importante. Y Séfora no quiso obedecer a Moisés, pero Moisés falló en preferir llevar la fiesta en paz con su esposa en lugar de ser firme en lo que Dios había dicho, este es mi pacto. Y por agradar a su esposa, quedó en falta con Dios. Esta parte también no la pierdas de vista. Tu responsabilidad de la mía, la más importante es, quiero obedecer a Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento, si aún quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y va a haber momentos donde a lo mejor los que amas no estén muy a gusto con las decisiones que tomes, pero si son las decisiones que Dios te ha mostrado, las decisiones de obediencia a la palabra, al final va a haber bendición. ¿Sí? Lo más importante es que te comprometas con Dios. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que muchas veces pasa, que Dios es paciente, que nos da el mandamiento, que nos dice, esta es tu parte, pero si no lo hacemos, no nos cae un rayo en el momento. No se abre la tierra en el momento y nos traga, sino que Dios es paciente. Espera, dice en el Nuevo Testamento, espera para que su misericordia nos guíe al arrepentimiento, pero la espera de Dios no significa que Él olvide. Dios no olvidó. Entonces llegó el momento en que el pecado iba a ser juzgado. Y quiero que noten esto. Dios no llama a cuentas a Séfora. Tampoco llama a cuentas a Gersón, que era finalmente el hijo incircunciso. ¿A quién llama a cuentas? A Moisés. Moisés, tú eres el responsable. Moisés, tú eres la cabeza. Moisés, tú fuiste el que tomó la decisión de dejar que en este asunto Séfora decidiera. Y el responsable delante de Dios era Moisés. Pero otra cosa, Séfora, vamos a decir, si regresamos a ese octavo día del niño primogénito, Séfora pensó, ay, me salí con la mía. Evitó, vamos a decir, unas lágrimas, una molestia temporal, breve, en su hijo. Pero lo que hizo fue cargar de un juicio mucho más alto, mucho más grande a la familia. Séfora sabe lo que está pasando. Séfora ve lo que está sucediendo y nota cómo ella inmediatamente toma un cuchillo afilado, circuncida ahí pues como pudo al niño, y dice, aquí está, ya lo hice. Pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es darse cuenta que por ignorar un mandamiento de Dios que pensó que era chiquito, que pensó que no era tan importante, por ignorar ese mandamiento estuvo a punto de perder al esposo. ¿Te das cuenta? Otra cosita, la obediencia a destiempo siempre trae consecuencias más graves, más duras, que si tú hubieras decidido obedecer desde el principio. Aclaro, la obediencia a tiempo a veces también te va a requerir esfuerzo, te va a requerir disciplina,
Pero la obediencia a tiempo realmente es la que Dios bendice. Piensa en este ejemplo, haber circuncidado al niño al 8º día, ni lo hubiera sentido. O sea, no pasa a mayores. Pero aquí Dios nos está recordando cómo cuando lo que haces en obediencia lo haces ya hasta que no te quedó de otra, entonces va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber quizá sangre. Como en este caso, seguro no hizo esa circuncisión con el mismo cuidado que si lo hubiera hecho con calma, en obediencia, en la paciencia del momento. ¿Sí? Versículo 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre. Ella sabía de qué asunto se estaba tratando esto. Esposo de sangre a causa de la circuncisión. La enseñanza para nosotros, la verdad, no puede ser más práctica. La enseñanza para nosotros es cuando Dios te muestre algo que hay que hacer en tu vida, por amor a ti, por amor a Dios, por favor no te tardes. No te tardes, porque lo que no haces en el momento, cada vez te va a costar más trabajo hacer. Y si en el momento tú decides, Dios, esto te quiero obedecer, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la fuerza que necesites para tener la victoria. Pero si tú luchas, si tú pataleas por retener lo que Dios te ha dicho que no es por ahí, lo que Dios te ha dicho que te hace daño, la enseñanza, Dios dice, vas a sufrir. No es lo que Dios quisiera. Dios te quisiera evitar esto. Te quisiera evitar el llanto, te quisiera evitar el sangrado excesivo, te quisiera evitar todas estas consecuencias. Pero Dios no puede pasar por alto el pecado. No nos amaría si dejara pasar por alto el pecado, porque el pecado nos destruye. Si en algo no has querido obedecer, yo te invito a que vayas a la presencia de Dios y ahí a solas con Dios, tú y Él, dile, pídele, suplícale, Dios, dame la fuerza, dame la gracia, dame la victoria sobre este pecado y Dios te la va a dar. Porque Dios no quiere que tú sufras más. Dios no quiere que tú sufras más pérdida. El pecado siempre roba, siempre. Si tú no arreglas el pecado te va a robar. Pero si eres sincero, verás las maravillas de Dios en tu propia vida, en tu propio corazón. Esto es lo que Dios quiere hacer constantemente en nosotros, hacer maravillas en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. Moisés, vas a ir a Egipto, pero vas a ir a mostrar las maravillas que yo he puesto en tu mano. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí,
universo en tu mano. Hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea